obligando, te están sometiendo a un acto de tortura. La apendicitis es como disfrazan los abortos. El aborto, sí, claro. Yo le recomendaría que se hiciera una vasectomía y antes de hacerse la vasectomía que ojalá escuchen los latidos de sus testículos para ver si hay vida o no hay vida. Y leí un tuit de la ex senadora Lili Pérez que también lo encontré espectacular. Vamos a discutir el tema. Estoy hablando de esta propuesta de este diputado, que también debe mirarse al ombligo primero antes de hablar, de escuchar el latido del corazón del bebé antes de proceder al aborto. Pero es una propuesta que viene con elástico, porque si se niega, el doctor puede no hacer el procedimiento, lo que es una cosa aberrante. Al revés. Si se niega, el médico no puede hacer el procedimiento bajo ningún respecto. Exacto. Entonces no es una oferta voluntaria, digamos. Claro. Claro que no. Hay que ser la rampa. Que en Texas, que es uno de los estados más duros en este tipo de ley, lo permiten, digamos. O sea, la persona puede negarse y no lo va a escuchar. Y frente a aborto libre también. Ojo con ese punto. Por ejemplo, se plantea mucho que este proyecto es muy similar a uno que habría en Hungría, que se hizo en forma administrativa por parte de un gobierno bien de dudosa reputación democrática, que es el de Víctor Orbán. Y en ese gobierno, incluso en ese gobierno, lo que se planteaba era este tema de escuchar los latidos del corazón, pero para el aborto libre. Claro. No para las tres causales que son dramáticas en el caso chileno. Cualquiera de las tres son una posición involuntaria para la mujer. A mí me encantó lo que decía Lili Pérez, porque ella decía que esto era un retroceso. El 2017 se aprobó con la mayoría de todos el aborto en 3 causales, que son causales absolutamente válidas. Aquí nadie puede discutir que una persona que ha sido violada, sobre todo una menor de edad, tiene que elegir el derecho a vivir su vida después están las guaguas que están por nacer, que saben que no van a nacer vivas. Inviabilidad fetal. Y también los embarazos que generan riesgo a la vida de la mamá. Justamente. Entonces, Vaya libertario, ¿ah? Vaya libertario, nuestro amigo libertario que hace Son este bastante proyecto. poco libertarios. O sea, porque en el fondo lo que hace es decirle a la persona No, que su le decisión dice, depende de lo que el claro, Estado establezca. Exactamente. Entonces, ¿dónde están los libertarios en eso? Para la economía son muy libertarios, pero para los derechos de las personas son bastante conservadores y restrictivos, digamos. Recordemos que el marido también de Vanessa Kaiser. Sí, Sí, claro. Y que vienen de los republicanos. Todo esto Entonces, se aburrieron de los republicanos cuando los republicanos se volvieron muy amarillos. Ahora, Muy cobarde, muy el cobarde, proyecto muy de ley cobarde. más encima lo hacen 5 hombres, me llama mucho la atención. Pero es aberrante, no solamente aberrante, sino que efectivamente lo que dice Lili Pérez tiene toda la razón, va en contra de todos los derechos de que se han además, ganado. un retroceso Tremendo, pero fíjate que, mira, hasta el junio del 2025, 6.249 mujeres optaron por hacer un aborto por 3 causales. Es mucho. Entonces tampoco una gran es, cantidad. digamos que se está abusando del No, pero es tema. una gran cantidad. Es decir, Sí, pero la imagínate que estimación anual que tenía el MinSal en la época era de 3.000 al año. 3.000. Sí. Por eso digo que es mucho 6.000. No, pues, en total. En No total. son 3.000 al año. Sí. Desde el 2017 hasta ahora. Sí, 6.000. Mira, Yo pensé que eran 6.000 al 6.249 año. mujeres y niñas se podían acoger a alguna de las 3 causales, de las cuales 5.324 decidieron interrumpir el embarazo ¿En el periodo del 2017 hasta el 2026 o en un año? en un año. Es que eso es, pues Marcelo, en un año. Es mucho. Es el doble de lo que ha estimado el MinSal. La estimación, a ver, espérate, son 6.000 abortos Casos, por violación. no, son Pero- 6.000 niñas y mujeres que podían acogerse a las 3 causales, De las cuales de las 5.000 cuales infracción. 5.000 infracción decidieron. Pero ¿cuál es el punto? Si aquí lo relevante es que del lado que venga, en este caso ya un republicano, libertario, perdón, un proyecto de ley, que aquí derechamente lo conversamos con Marcelo fuera pantalla y también con Gustavo como abogados, o sea, a nuestro juicio esto claramente califica, yo creo que califica dentro de la figura de la tortura. Esto de obligar una tortura psicológica, obligar a una mujer que está dentro de las 3 causales, para ser más clara y más específica, a escuchar los latidos del corazón de este hijo que está dentro de este contexto bastante doloroso, obligarlas a escucharlo y de lo contrario el médico, si no lo hace, si esta mujer se niega, el médico lo que puede hacer a su vez es negarse a practicar el aborto. Es decir, te están obligando y te están sometiendo a un acto de tortura. De hecho, Bárbara... Así de Suena muy categórico. cruel, suena muy Es crudo. puro y duro, pero eso es.
De hecho, entiendo que el proyecto, lo que leí del proyecto, es que el médico no solo se obliga a la mujer a escuchar los latidos del corazón, sino que además se obliga al médico, al facultativo, a no hacer el aborto, a pesar de que esté en cualquiera de las 3 causales de la ley de aborto ya vigente. Entonces, yo entiendo que es facultativo, que el médico puede no... No, dice que no. Lo que yo leí era que era bastante más imperativo. Ahora, se ha ido moderando el discurso, efectivamente, porque se dieron cuenta de esta aberración jurídica y humana, creo yo, porque no es posible someter... O sea, a ver, de hecho, yo soy partidario del aborto libre, la verdad de las cosas. Yo creo que la mujer tiene plena autonomía respecto de su cuerpo y de si quiere ser madre o no quiere ser madre, independientemente del problema que tenemos en la natalidad. ¿Por qué? Porque, a ver... o sea, tú no eres pro vida. No, yo no soy, en eso creo más en la autonomía de la voluntad de las personas y creo que la mujer, mientras el feto, de acuerdo a todos los estudios, no es una persona, creo que es válido que la mujer pueda elegir ser madre o no ser madre. Es que no digas abortar o no abortar. No seas tan categórico, Gustavo, No, porque no es mi digas opinión. todos los estudios. No digas que todos los estudios dicen que el feto no es. No, porque me refiero... hay estudios que dicen que la vida comienza en los testículos del hombre y en los No. ovarios de la mujer. No, esas son... Discúlpame. Esas son visiones yo naturalistas. Es que yo creo que hay que llevar... Bueno, pero hay visiones para todo. Pero yo creo que hay Pero que llevar la científicamente discusión a no. cuántos apendicitis se hacen al año. En las clínicas privadas. Justamente. Veamos las apendicitis O sea, de yo creo los colegios que partamos de de ese tema, porque la lamentablemente... apendicitis es como disfrazan los abortos. el aborto, sí, claro. Así es. En No la te lo clínica puedo creer, Las Condes, así es. en la clínica alemana, en todas No las lo clínicas puedo cuicas, digamos. creer. Así es Sí, como así se es. sí. ¿Se fija? Y se hace. Pero mira, Y es una realidad que vive Chile ahora. Y son más de 40.000 abortos ilegales practicados al año donde se pone en riesgo a las mujeres. Yo quiero en todo caso tomar la estadística, me quedo dando vuelta porque lo había investigado ayer. Yo también, sí, Y- quería poner el Eso. dato, es desde que partió la ley. Así es. Las 6.000, los Sí, claro. 6.000, Los casi 6.000 casos, 249 mujeres. claro, son los casi de los 6.000 casos cuales abarcan 10 años. 5.324 desde que Así es. partió la ley han decidido interrumpir el embarazo. Eso. Y Eso la- equivale aproximadamente al 85%, de Y las la- cuales claro. 2.309 corresponden a inviabilidad fetal de carácter letal. 1.568 a riesgos para la vida de la mujer y 1.447 a embarazos producto de una violación. Es muy Mira, importante esa... No, pero eso es que- desde No, pero son 10 desde la años. ley. Eso, claro. esos son 10 años. Pero igual es harto. Sí, Sí, 1.400 violadas. Pero en 10 años. espérate, a ver. Es mucho. y ojo que hagamos esa el- que deben haber, perdón, Que quedaron debe haber embarazadas, cifras porque- negras, El- debe haber o sea, muchas hay- cifras negras. No, por supuesto que la hay. O sea, de las cuales muchísimas. 425 son menores de 18 Pero todos los años. casos de violación. Y probablemente son Pero más menores. allá de claro. las cifras, yo creo que esto es un tema de principio. Es que es me un, parece. no, es que es un tema importante el tema de las cifras porque también dice relación con algo. Acá hay un sector de la sociedad que plantea, me lo dijeron, me lo han dicho durante estos días, particularmente respecto de la columna que escribí, que Y te han insultado. han habido bastantes reacciones bien duras respecto a esto. Y por lo pronto en el chat también las hay ahora y está bien, digamos, parte de la discusión. Hay un tema relevante respecto a esto. En algún momento se planteó de que la ley de aborto en 3 causales significaba en la práctica, como digamos como se establecía la ausencia de necesidad de la madre o de la mujer de denunciar el aborto, perdón, de denunciar la violación, se extendía de que esto era una especie de aborto libre. Y hay gente que sostiene libremente, y con mucho desparpajo hoy día, que en Chile tenemos aborto libre, porque como no existe obligación de la madre de denunciar, o de la mujer violada, de denunciar a su violador, eventualmente esto pudiera significar que es chip libre. Y las cifras demuestran precisamente lo contrario. Porque si hubiera sido así, tendríamos un desarrollo exponencial de la cantidad de abortos Claro, y no que es no hemos así. tenido. No Y es de así. hecho, Y de hecho, y con esto cierro, además la cantidad, y por eso las cifras son importantes, no es un tema irrelevante. La cifra es importante porque demuestra de que la expectativa que tenía el MinSal cuando se aprobó la ley era de 3.000 eventos al año. En la práctica lo que hemos tenido son 6.000 en 10 años. Lo que significa, es harto hablar de 140 y tantas personas violadas durante el curso de un año, porque son 1.400 y tantos dividido por 10. Pero también seamos, ponderémoslo, pero digamos. hay un- Estamos hablando, dato espérate, que no sé. espérate, dos cosas que hay que distinguir, Marcelo. Una cuestión son las violaciones que culminan con la, Con aborto, con la con violación, fecundación y posteriormente un aborto. ¿Sí? Y otra cosa son las violaciones. Ah, Las violaciones claro. son por supuesto. exponencialmente mucho más altas que 140. No, por Ojo, supuesto, Pero claro. solo déjame concluir, por favor, querido Rubén.
es que en el caso particular de las 140 causales de aborto por violación después de la entrada en vigencia de la ley, es una cifra oficial. La cifra negra Sí, claro. en este tipo de Lo cosas dije. es Sí. enorme. O sea, de hecho en Chile hay Y Bárbara lo decía. en Chile existen 40.000 abortos ilegales al año. O sea, espera. Estamos hablando de una... No lo que tenemos. quiero decir- Ya, lo pero que no, quiero no, decir no, es que no Gustavo, es- Gustavo, también seamos realistas en eso porque no tenemos cómo determinar exactamente eso porque las cifras negras pueden ser infladas o pueden ser reducidas dependiendo de quién las interprete. Ahora, lo Entre que paréntesis, no todos en esta sala somos pro choice completo. Yo soy pro vida, soy contrario al aborto, a mí no me gustan los abortos, creo que a nadie le gusta andar abortando por la vida. Hasta que No, tu yo hija esté no. involucrada, hombre. Yo respetaría la decisión de mi hija, pero A eso voy. pero yo en lo Claro. yo en lo personal soy completamente pro vida y contrario al aborto. ¿Sabe qué? Hay un elemento que hay que considerar también. Y esto se ve mucho, la verdad es que uno en la medida en que va creciendo y que se va desarrollando en distintos ambientes, uno va entendiendo ciertas cosas. Y Rubén, yo creo que tú me vas a entender bastante bien. En los sectores más bajos de la población, estoy hablando de la gente que tiene menos recursos, ocurren demasiadas cosas que no deberían ocurrir. Como por ejemplo que viven más personas que las que pueden vivir bajo un techo. justamente. Sí, así claro. es. Entonces, en Sí. esa connivencia, porque no es convivencia, es una connivencia, se producen situaciones que llega el tipo curado, pescó a la cabra chica que estaba durmiendo y la viola. La violencia intrafamiliar Sí, claro. esas En las zonas rurales pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Pasa Sin duda, igual. sin duda. Y nada de eso entra en las cifras oficiales. El 85% de las violaciones son intradomiciliarias. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice Gustavo es muy cierto. O sea, nosotros tenemos una cifra oficial, 1.400 casos en 9 años. Pero la cifra... Negra, claro. Entonces, nosotros deberíamos tener junto con esto, en vez de estar preocupados de hacer una ley como la que quiere hacer Urruticoechea. Cristóbal Urruticoechea. Al que yo le recomendaría que se hiciera una vasectomía y antes de hacerse la vasectomía que ojalá escuche los latidos de sus testículos para ver si hay vida o no hay vida, porque recordemos que los Corazón espermios parece que no tiene. cuando no va a salen escuchar nada. recordemos que los espermios cuando salen empiezan una carrera feroz por tratar de llegar Secundar. a fecundar, por lo tanto si se mueven es porque tienen vida, ¿no es cierto? Entonces, pero más allá de aquello, nosotros deberíamos destinar recursos para que la gente primero se informe, Sí. segundo, la gente que está en situación de desmedro, la que está en situación de vulnerabilidad, que es bastante, y tú lo tienes que ver en las poblaciones, en Cerrillo, en Maipú, en distintas Sí. poblaciones, y sobre todo en las zonas rurales. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Tú sabes lo que significa la enfermedad de epidermolisis bulosa? La piel de cristal. Perfecto. La piel de cristal es una enfermedad que se da principalmente en las zonas rurales. Los estudios todavía no han logrado determinar por qué. Y pasaba que la ignorancia era tan grande que la gente confundía esa enfermedad con lepra. ¿Y qué hacían? A los niños que tenían esta enfermedad los encerraban en unos gallineros para que no contagiaran al resto de la familia. Y terminaban muriendo. Ignorancia, claro. Bueno, esto mismo pasa porque se normaliza la violación intradomiciliaria en estas zonas. Oye, es que el tío llegó curado. Entonces, como llegó curado, oye, es que el hermano llegó curado, porque también pasa que se dan incestos en estas cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña de educación en vez de estar discutiendo una situación que la verdad no tiene ni pies ni cabeza? Yo también soy partidario no soy partidario del aborto libre, pero sí creo que el aborto en 3 causales es lo justo y necesario. Ahora quiero solo complementar la cifra, porque lo estaba buscando justamente porque no quería hablar, la escuché en una entrevista y quería solo explicar el dato. En Chile, la educación en materia sexual ha generado que el embarazo adolescente disminuya de manera muy significativa. Sí. Así que en ese sentido, como política pública, yo te diría que eso se logró en cuanto al embarazo. Ahora, hay que reforzar y hay que decirle a este gobierno, que nuestros adolescentes, particularmente en el tramo etario de los 18 o los menos de 30, los índices de contagio de VIH y de sífilis han aumentado de manera exponencial.
creo que han aumentado en un 80% de las cifras que se venían trayendo. Entonces, menos moralina, a lo mejor menos ir a la iglesia y hacer políticas que protejan a los jóvenes. Por ejemplo, la disponibilidad de condones, la disponibilidad de... y educación, sin duda alguna, digamos.